Buenos días con todos, jóvenes y señoritas. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el área de comunicación-lenguaje que lleva el tema de nociones lingüísticas. Mi nombre es Madame Camarena de la Cruz y soy la profesora de comunicación. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar dando un pequeño preámbulo sobre lingüística, ¿no? Vamos a ver entonces qué viene a ser la lingüística, qué viene a ser la lengua, qué viene a ser el lenguaje. Muy bien, entonces vamos a ver. Nos dice que la lingüística es una ciencia que se encarga del estudio del idioma, y del estudio del lenguaje, básicamente. Pero, ¿de qué recursos o qué ciencias utiliza la lingüística para poder explicar un idioma mediante unas ciertas disciplinas? Entonces, vamos a definir a la lingüística como una ciencia que tiene leyes, teorías, principios, categorías, disciplinas, corrientes y técnicas propias para estudiar científicamente el lenguaje humano articulado. Como ciencia enfrenta a problemas propios de la lingüística, los analiza, los explica, prevé y actúa para la solución y consolidación de nuevos conocimientos. Para el estudio del lenguaje, la lingüística se vale de diversos medios, desde todas sus leyes hasta una simple categoría. Entonces, en algunas acotaciones en nuestro texto también podemos ver, nos dice que la lingüística como ciencia aparece a comienzos del siglo XX, con la publicación del curso de Lingüística General hecha por los alumnos de Ferdinand de Saussure. Desde sus inicios, sus estudios están relacionados con las lenguas naturales y, en general, con todo mecanismo que genera el lenguaje humano articulado. Continuamos entonces. ¿Qué viene a ser el lenguaje? El lenguaje viene a ser una facultad exclusivamente humana. Solo los seres humanos poseemos un sistema altamente estructurado que nos permite expresar lo que pensamos y hace posible la comunicación con el resto. Ahora veamos la definición que tenemos en nuestro texto. Nos dice que tiene un soporte de ingeniería biológica que se encuentra ubicado al lado izquierdo del cerebro en las dos áreas concernientes que tienen que ver con este tema del lenguaje, el área de Wernicke, el área de Broca. Continuamos entonces. El lenguaje tiene 4 características. Una de sus características nos dice que es universal. La otra de ellas nos dice que es racional. Y la otra nos dice que tiene doble articulación. Y por último, que es innato. Entonces, teniendo en cuenta estas características del lenguaje y la definición que hemos explicado, vamos a continuar con los planos del lenguaje. ¿Cuáles son esos dos planos que se encargan de estudiar el lenguaje? Entonces vamos a empezar a hablar los dos planos, uno de ellos que es la lengua y el otro viene a ser el habla. La lengua viene a ser un sistema de signos orales y escritos que empleamos en una determinada comunidad para poder comunicarnos. Por ejemplo, el español, el portugués, el inglés, el chino, el francés, el japonés, etc. Acotando a lo que hemos mencionado, tenemos en nuestro texto que nos dice que viene a ser un sistema estructurado y que nos permite comunicarnos. Pasamos a ver el habla. Ahora, mencionemos algunas características que tiene la lengua. Es teórica y está relacionada con el código, porque es un sistema de signos convencionales organizados en base a una serie de reglas acordadas.
casi fija porque el sistema de la lengua permanece estable por lo menos en el momento presente. Es psíquica o mental porque son signos virtuales, la asociación de imágenes conceptuales e imágenes acústicas que tienen su asiento en nuestro cerebro. Y social porque esta lengua ha sido producto de la colectividad de la sociedad y es propiedad compartida por todos nosotros, que lo hemos creado con el fin de comunicarnos. Ahora, en el caso del habla, nos dice que es el uso y materialización personal de una lengua. En este proceso se hace uso del aparato fonador del hombre y los sonidos producidos viajan a través del aire de una persona hacia otra por medio de las ondas sonoras. ¿Cuáles vienen a ser las características? Vienen a ser que es práctica, porque es el uso ya del código. No es el código, es el uso del código, porque es una acción concreta y se desarrolla en el momento en que un individuo transmite un mensaje a otro. Variable, porque el habla difiere de persona en persona e incluso en la misma persona, según su edad, su interés y otras condiciones particulares en un momento dado. Psicofísica o concreta, porque el acto del habla implica un conjunto de selecciones que el individuo hace de la realidad. Y obviamente participan en este elementos del sistema del aparato fonador, que permiten la emisión física y oíble de los sonidos que estamos articulando. Ahora, es individual porque es un acto producido por una sola persona a través de un acto de voluntad. Muy bien, entonces hemos hablado sobre los planos del lenguaje. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos las diferencias entre lengua y habla. Hemos dicho que la lengua es un sistema, es mental, es social, perdurable y fija. En cuanto al habla, viene a ser un uso del sistema material, individual, momentáneo y variable. Muy bien, vamos a continuar entonces definiendo. ¿Qué tenemos por este lado? La gramática, que nos dice que es la organización interna de una lengua utilizando disciplinas de la lingüística, que en este caso viene a ser la sintaxis, la morfología, la semántica, la fonología, el lexicón. La sintaxis tiene como unidad mínima al sintagma. La morfología tiene como unidad mínima de estudio a los morfemas. La semántica tiene como unidad mínima al sema. La fonología tiene como unidad mínima la fonema. Muy bien. Entonces, continuamos. Y el lexicón, que tiene como unidad mínima la palabra. Muy bien. El idioma viene a ser una lengua oficial de un país aprobado por el Estado y señalado en la Constitución. Ya hemos hablado que idioma, código y lengua tienen el mismo significado. Muy bien, entonces vamos a continuar dando un pequeño alcance sobre algunos puntos que no se han mencionado en nuestro texto. Entonces, vamos a ver acerca de la lengua. Si bien es cierto, hemos mencionado algunos aspectos y ahora lo vamos a ejemplificar mencionando qué son las variaciones de la lengua y desde cuándo la lengua oficial en nuestro país pues es considerado el quechua, aymara, castellano y las demás lenguas de la selva son lenguas oficiales, de acuerdo a la ley en la Constitución Política de 1993. Ahora, tenemos las variaciones de la lengua desde un punto de vista diatrópico, diafásico y diastático. El diatrópico tiene que ver con el dialecto. El dialecto es una misma lengua que es hablada de distintas formas por la variación geográfica o regional. Por ejemplo, en el Perú, al niño en Piura le decimos churre y en Ucayali le decimos huambrillo. Ahora, sabemos, ¿no?, que eso es característico
por las regiones. Y hemos dicho que el dialecto es una variación geográfica. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de dialecto, en Argentina al niño le dicen pibe, en México le dicen chavo, en Venezuela le dicen chamo, en España le dicen chaval. La variación de la lengua diafásica, esto viene a ser el idiolecto, el registro lingüístico. ¿A qué se refiere? Es la lengua de hablar característica de cada persona. Cuando la expresión es por escrito se denomina estilo. Esta variación depende bastante del sexo, de la edad y la ocupación. Por ejemplo, según la edad, un niño dice mamá no sabe. Un joven dice mamá no sé. Según el sexo, un joven dice estoy delgado, estoy flaco. En cambio, una señorita dice estoy regia, estoy hermosa. Según la ocupación, un médico dice, señora, ¿sufre usted de laringitis aguda? Son los registros lingüísticos, es decir, en qué momento se emplea un cierto tipo de expresión o forma de hablar de cada persona. Ahora, vamos a ver el sociolecto, que viene a ser una variación social de una lengua debido a factores socioeconómicos o niveles o estratos sociales en una comunidad. También podemos hablar de diferentes culturas. Entonces, tenemos tres niveles: el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. El nivel superestándar está constituido por una lengua literaria, científica, artística. Por ejemplo, ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo. Es un uso bastante figurativo. En este caso, los poetas pues tienen bastante cuidado y toquen el uso de las palabras adecuadas para tratar de describir la realidad o el sistema o el mundo subjetivo, ¿no?, que tienen. Continuamos entonces. El nivel estándar viene a ser una lengua de nivel intermedio, ni difícil, pero tampoco descuidada. En cuanto al nivel estándar, tenemos la lengua culta y la lengua coloquial o familiar. La lengua culta, en ejemplo, podemos mencionar, tuvo una aciaga experiencia, o las tierras del incanato fueron ubérrimas. Ahora, si nosotros mencionamos un lenguaje coloquial o familiar, decimos, mami, prepárame leche con café. Ya, hijito, pero siéntate en la mesa, ¿no? Ese es un tono bastante familiar, cercano, etc. Y el último nivel, que es el subestándar, viene a ser la lengua que tiene una serie de incorrecciones y vulgaridades. Dentro de este grupo, pues se presentan la lengua popular y la lengua vulgar. Nadie vino a la fiesta, estoy recontra asado. Lengua vulgar, germa, mujer, celofán, celoso, etc. Ahora, vamos a ver, vamos a empezar a desarrollar los ejercicios, las preguntas. De esa manera vamos a poder ampliar algunas partes que han quedado no tan claros, ¿no? Entonces, vamos a empezar los ejercicios de aplicación. Tenemos las siguientes afirmaciones, las cuales vamos a escribir si son verdaderas o si son falsas. Por ejemplo, número 1 dice, la lengua es un código. Esta afirmación viene a ser verdadera. El habla es el código de un grupo. Falso. El habla es sociofísica. Verdadero. La lengua es social. Verdadero. El habla es un acto personal. Verdadero. La lengua es un acto momentáneo. Falso. La lengua se realiza en el habla. Verdadero. La lengua subyace en el cerebro. Verdadero. El habla es individual. Verdadero. Y el dialecto viene a ser una variante económica. Falso. Esto viene a ser el sociolecto. Continuamos entonces con estas afirmaciones que tenemos que decir si son verdaderas o falsas. La comunicación es exclusivamente del ser humano. Falso. Lo que es exclusivamente humano viene a ser el
lenguaje. Lengua y dialecto son planos del lenguaje. Falso. La facultad del lenguaje está ubicada en el lado izquierdo de la corteza cerebral. Verdadero. El habla es la manifestación concreta y física del conocimiento de una lengua. Verdadero. A la estructura de una lengua se le denomina gramática. Verdadero. Muy bien. Entonces continuamos. En la siguiente parte nos dice, relaciona las expresiones de la izquierda con los conceptos de la derecha. Muy bien, dice, la lengua es un modelo abstracto, por lo tanto es psicológica. El habla implica pensar y actuar, por eso es psicofísica. La lengua es un código compartido por los hablantes, esto es social. El habla es única en cada persona, es personal, es individual. La lengua no puede desaparecer de un día a otro porque es fija. El habla dura lo que dura una acción porque es efímero. La lengua cambia, pero después de mucho tiempo es perdurable. El habla es distinta de una persona a otra porque es variable. La lengua es algo mental, no se ve, esto es latente. Y el habla es la materialización de la lengua, porque es patente. Con respecto a las características de la lengua, relacionamos los siguientes conceptos. Sincrónicamente tiene que permanecer constante y regular. El individuo no la puede cambiar, porque es fija. Es un sistema homogéneo compartido por todos los hablantes de una comunidad porque es social. Es una manifestación abstracta del lenguaje que se aloja en la mente de los habladores. ¿Qué vendría a ser? Que se aloja en la mente de los hablantes. ¿Cómo lo definimos entonces? Es latente. Subyace a todos los hablantes como una gama variada de posibilidades expresivas, viene a ser psíquica. Muy bien, jóvenes, continuamos entonces con la actividad que nos dice resolviendo en clase. El alemán y el aymara se encuentran en relación de lengua a lengua, son idiomas, son códigos. El Perú es un país multilingüe porque en su territorio se hablan muchos idiomas, lenguas, sociolectos, extranjerismos. ¿Cuál vendría a ser? Porque se hablan muchas lenguas. Muy bien, continuamos. El quechua, el axánica, el aguaruna y el machiguenga son, ¿qué vendría a ser? Lenguas. Muy bien, continuamos. El aguaruna viene a ser una lengua nativa americana. Es la variación social de una lengua. Viene a ser el sociolecto. Que en Venezuela se diga un momentico y en Perú un momentito demuestra que el castellano tiene dialectos. Muy bien. No es característica del habla. Esto viene a ser social. El habla no es social. No es característica de la lengua. La lengua no es momentánea, es fija. La lengua de Mozambique viene a ser el portugués. La lengua oficial de Libia viene a ser el árabe. Muy bien, jóvenes. Habiendo terminado hasta esta parte, el trabajo que les corresponde a ustedes es el desarrollo de las 5 primeras preguntas de esta sección que nos dice para reforzar. No se olviden, jóvenes, de esa manera estarán interiorizando los conocimientos y las clases del día de hoy.